Ecuaciones logarítmicas y leyes de logaritmos. ¿Qué significa resolver una ecuación logarítmica? Bueno, resolver una ecuación en general significa hallar el valor de la variable que hace verdadera la igualdad. Pongámoslo en ejemplo. Resolver esta ecuación logarítmica significaría hallar el valor de x que hace que el lado izquierdo de la igualdad y el lado derecho sean totalmente iguales, que esta expresión sea verdadera. Ahora bien, ¿cómo se propone resolver una ecuación logarítmica? Bueno, para resolver una ecuación logarítmica, el consejo es siempre simplificar toda la expresión hasta obtener un logaritmo simple. Una vez logrado eso, habrá que convertir ese logaritmo simple en su forma exponencial para, finalmente, hallar el valor de la incógnita que hace verdadera la ecuación. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Si observamos nuestro ejemplo número 1, tenemos que en el lado izquierdo de la ecuación tenemos la suma de dos logaritmos, ambos de la misma base. Pues bien, en ese caso, podemos proceder a aplicar la ley de logaritmos para la suma de dos logaritmos de la misma base. Esta ley nos dice que esa suma se puede simplificar a un solo logaritmo en el cual su argumento será el producto de los argumentos de los logaritmos correspondientes. En otras palabras, para este caso, el lado izquierdo se puede simplificar al logaritmo base 2 de x que multiplica a x menos 2 y todo eso igual a 3. Bien, lo que estamos haciendo entonces es simplificar a un solo logaritmo. Con un poco de álgebra sabemos que el nuevo argumento del logaritmo será x al cuadrado menos 2x. Ahora bien, ya tenemos un logaritmo simple. El segundo momento consiste en expresar este logaritmo en su forma exponencial. Esto es, 2 elevado al cubo debe ser igual a x al cuadrado menos 2x. O en otras palabras, x al cuadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Nuestro problema entonces consiste ahora en resolver esta ecuación cuadrática. Típicamente, esta ecuación tiene dos soluciones reales distintas. Veamos qué pasa en este caso. Usando el método de factorización, nosotros podemos encontrar que para esta ecuación las soluciones son x igual a 4 y x igual a negativo 2. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Ambos valores de x son soluciones de nuestra ecuación logarítmica? ¿Cuál es el criterio? Bien, no debemos olvidar dónde comenzó todo esto. Nosotros hemos establecido por definición que siendo a mayor a 0, entonces a la x igual a b se traduce en logaritmo base a de b igual a x. A ver, si a es estrictamente mayor a 0, esto implica que a elevado a la x tiene que ser forzosamente no negativo. En otras palabras, b debe de ser forzosamente positivo. Entonces, el criterio que debemos tener aquí es el siguiente. El argumento de un logaritmo debe de ser un número positivo. Por tanto, de las dos soluciones que obtuvimos, resulta que solamente x igual a 4 puede ser solución de nuestra ecuación logarítmica.
Otra manera de verificar esto es mediante el siguiente sencillo razonamiento. Supongamos que sustituimos en la ecuación logarítmica el valor de x igual a negativo 2. Si hiciéramos eso, nuestra ecuación logarítmica quedaría de la siguiente forma. Logaritmo base 2 de menos 2 más el logaritmo base 2 de menos 4 igual a 3. Cuidado, hemos dicho que el argumento de un logaritmo tiene que ser un número positivo. En consecuencia, x igual a negativo 2 no puede ser solución. Es decir, x igual a 4 es la única solución posible para esta ecuación logarítmica. ¿Cómo lo sabemos? Haciendo el mismo proceso. Si sustituimos x igual a 4 en la ecuación original, obtendremos que el logaritmo base 2 de 4 más el logaritmo base 2 de 2 es igual a 3, lo cual es correcto. Vayamos a un ejemplo número 2. Tenemos el logaritmo base 3 de x al cuadrado menos x menos 2 menos el logaritmo base 3 de x más 1, y todo esto igual a negativo 2. Nuevamente, hemos comentado que el camino consiste en simplificar toda la ecuación a un solo logaritmo simple. En este caso, ante la resta de esos dos logaritmos, podemos aplicar la segunda ley de logaritmos, que nos dice que esta resta se puede simplificar a un solo logaritmo en donde los argumentos correspondientes se dividen. Así, el lado izquierdo se simplifica al logaritmo base 3 de x al cuadrado menos x menos 2 dividido sobre x más 1 e igual todo esto a negativo 2. Bien, es una división donde nosotros debemos de saber que x es distinto a negativo 1. Ya ahondaremos un poco más en ello. Lo que podemos hacer entonces es el lado izquierdo, la expresión logarítmica, podemos simplificarla con un poco de conocimiento de álgebra. Es decir, esta expresión puede quedar simplificada a el logaritmo base 3 de x menos 2 igual a negativo 2. Quizás para algunos de ustedes quede la pregunta de cómo se hizo la simplificación en el argumento del logaritmo. Reiteramos, un poco de conocimiento de álgebra e inclusive de lo que se trabajó en funciones racionales es importante aquí. Convertimos este logaritmo simple en su forma exponencial. 3 elevado a la negativo 2 es igual a x menos 2. Se trata entonces de resolver por el camino que se prefiera una ecuación lineal. Sabemos que 3 elevado a la menos 2 es un noveno. Realizando el despeje de la variable x por el camino que se quiera, se obtiene que x es igual a 19 novenos. ¿Es esta solución válida? Por supuesto que sí. Cuando nosotros sustituimos 19 novenos en los logaritmos de la ecuación original, podremos observar que los argumentos resultan ser positivos. Pero volvamos un paso atrás. ¿Qué pasa si yo no sé hacer la simplificación que se ejecutó del paso 2 al paso 3? ¿Me imposibilita a resolver esta ecuación logarítmica? Veamos. Nosotros hemos llegado al paso 2 sin ningún problema. Vamos a continuar sin hacer la simplificación que se hizo hace un momento. Es decir, si trabajamos con este logaritmo, obtendremos que 3 elevado a la negativo 2 es igual a x al cuadrado menos x menos 2 sobre x más 1. Bien, sabemos que esto es un noveno y por tanto nosotros podemos continuar resolviendo
esta ecuación partiendo, como dijimos hace un momento, de que x es diferente a negativo 1, lo cual sustentaremos un poquito más adelante del por qué. Bien, mediante un producto cruzado, podemos simplificar esta expresión y obtener nuevamente una ecuación cuadrática. Esta se puede resolver por el camino que más se prefiera. Lo relevante o lo importante es poder resolverla. En este caso, aplicamos un proceso de factorización y obtenemos dos soluciones, como es lo habitual. Una solución es 19 novenos, que fue la misma que obtuvimos del proceso anterior, y la segunda solución es x igual a negativo 1. Ahora bien, ¿por qué x igual a negativo 1 no puede ser solución de este logaritmo? Bueno, la explicación ya la hemos comentado antes y la vamos a justificar. Sabemos que el argumento de un logaritmo no puede ser un número que no sea positivo. O, dicho en otras palabras, todo argumento de un logaritmo debe de ser un número positivo. ¿Qué pasa si nosotros sustituimos x igual a menos 1 en la ecuación original? Si hacemos esto, en el primer logaritmo obtenemos que será el logaritmo base 3 de negativo 2, lo cual no tiene validez. Si sustituimos el mismo menos 1 en el segundo logaritmo, obtendremos el logaritmo base 3 de 0. Nuevamente, el argumento de un logaritmo tiene que ser un número positivo. Por tanto, x igual a menos 1 no puede ser solución de nuestra ecuación. Reiteramos entonces que x igual a 19 novenos es la única solución posible. Bien, cerremos esta presentación con un ejemplo 3 sencillo. La intención de esta presentación es explicar cómo, aplicando las leyes de los logaritmos, podemos lograr que una ecuación logarítmica se simplifique a un solo logaritmo, el cual posteriormente podemos convertir a forma exponencial para hallar el valor de la incógnita. Ese es el objetivo de esta presentación. Bueno, jugando un poquito con esto, podemos observar que en el caso de este ejemplo 3, podemos aplicar la tercera ley de los logaritmos, la que nos dice que si tenemos una constante diferente a 1 multiplicando a un logaritmo, esa constante podrá pasar a ser exponente del argumento. Pues bien, si hacemos eso para el término 2 y tercero del lado izquierdo, obtendremos entonces que, en primer lugar, las constantes diferentes a 1 han desaparecido y en la ecuación nos queda como logaritmo base 4 de x menos 3 más el logaritmo base 4 de x al cubo menos el logaritmo base 4 de x al cuadrado, todo igual a 1. Tenemos una ecuación logarítmica en donde todos los logaritmos son de la misma base. Tenemos al mismo tiempo en este momento una suma y una resta. Pues bien, si procedemos a resolver de izquierda a derecha, podemos entonces primero resolver la suma. Sabemos que para esto debemos de multiplicar los argumentos de los dos logaritmos que se están sumando, es decir, el logaritmo base 4 de x a la cuarta menos 3x al cubo, menos el logaritmo base 4 de x al cuadrado igual a 1. Bien, dado que ahora solo tenemos dos términos, los cuales se están restando, pues procedemos a aplicar la ley de logaritmos para una resta de logaritmos. Así pues, procedemos entonces a dividir los argumentos correspondientes. Con lo anterior, tenemos entonces el logaritmo base 4 de x a la cuarta menos 3x al cubo, todo sobre x al cuadrado e igual a 1. Es decir, hemos simplificado la ecuación a un logaritmo simple. Por tanto, podemos hacer dos cosas. La primera, convertir ese logaritmo simple en su forma exponencial. Y la segunda, porque es bastante obvio, simplificar el argumento del logaritmo. En consecuencia, entonces tendremos que 4 elevado a la 1, o simplemente 4, será igual a x al cuadrado menos 3x.
lo cual nos lleva nuevamente a una ecuación de grado 2. Pues bien, para resolver esta ecuación de grado 2 aplicamos cualquiera de los métodos conocidos y obtenemos nuevamente dos soluciones, x igual a 4 y x igual a negativo 1. Recuerden el criterio para saber si las dos soluciones son soluciones de la ecuación logarítmica. Basta saber que al sustituir en la ecuación original, los argumentos de los logaritmos deben de ser siempre positivos. Es importante inclusive no confiarse. Puede existir algún caso en donde las dos soluciones no cumplan con brindarnos argumentos positivos en los logaritmos. Por tanto, siempre hay que hacer una sustitución. En este caso, x igual a negativo 1 no es solución de la ecuación y la única solución posible es x igual a 4. Con esto cerramos entonces este video.